Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Elizabeth divisó los bosques de Pemberley con cierta turbación, y cuando por fin llegaron a la puerta, su corazón latía fuertemente. La finca era enorme y comprendía gran variedad de tierras. Entraron por uno de los puntos más bajos y pasearon largamente a través de un hermoso bosque que se extendía sobre su amplia superficie. La mente de Elizabeth estaba demasiado ocupada para poder conversar, pero observaba y admiraba todos los parajes notables y todas las vistas. Durante media milla subieron una cuesta que les condujo a una loma considerable donde el bosque se interrumpía y desde donde vieron enseguida la casa de Pemberley, situada al otro lado del valle por el cual se deslizaba un camino algo abrupto. Era un edificio de piedra amplio y hermoso, bien emplazado en su altozano, que se destacaba delante de una cadena de elevadas colinas cubiertas de bosque y tenía enfrente un arroyo bastante caudaloso, que corría cada vez más potente, completamente natural y salvaje. Sus orillas no eran regulares ni estaban falsamente adornadas con obras de jardinería. Elizabeth se quedó maravillada. Jamás había visto un lugar más favorecido por la naturaleza o donde la belleza natural estuviese menos deteriorada por el mal gusto. Todos estaban llenos de admiración y Elizabeth comprendió entonces lo que podría significar ser la señora de Pemberley. Bajaron la colina, cruzaron un puente y siguieron hasta la puerta. Mientras examinaban el aspecto de la casa de cerca, Elizabeth temió otra vez encontrarse con el dueño. ¿Y si la camarera se hubiese equivocado? Después de pedir permiso para ver la mansión, les introdujeron en el vestíbulo. Mientras esperaban al ama de llaves, Elizabeth tuvo tiempo para maravillarse de encontrarse en semejante lugar. El ama de llaves era una mujer de edad, de aspecto respetable, mucho menos estirada y mucho más cortés de lo que Elizabeth había imaginado. Los llevó al comedor. Era una pieza de buenas proporciones y elegantemente amueblada. Elizabeth la miró ligeramente y se dirigió a una de las ventanas para contemplar la vista. La colina coronada de bosque por la que habían descendido a distancia resultaba más abrupta y más hermosa. Miró con delicia aquel paisaje, el arroyo, los árboles de las orillas y la curva del valle hasta donde alcanzaba la vista. Al pasar a otras habitaciones, el paisaje aparecía en ángulos distintos, pero desde todas las ventanas se divisaban panoramas magníficos. Las piezas eran altas y bellas, y su mobiliario estaba en armonía con la fortuna de su propietario. Elizabeth notó, admirando el gusto de éste, que no había nada llamativo ni cursi, y que había allí menos pompa pero más elegancia que en Rosings. Y pensar, se decía, que habría podido ser dueña de todo esto. Estas habitaciones podrían ahora ser las mías. En lugar de visitarlas como una forastera, podría disfrutarlas y recibir en ellas la visita de mis tíos. Pero no, repuso recobrándose. No habría sido posible. Hubiese tenido que renunciar a mis tíos. No se me hubiese permitido invitarlos. Esto la reanimó y la salvó de algo parecido al arrepentimiento. Quería averiguar por el ama de llaves si su amo estaba de veras ausente, pero le faltaba valor. Por fin fue su tío el que hizo la pregunta y Elizabeth se volvió asustada cuando la señora Reynolds dijo que sí, añadiendo, «Pero le esperamos mañana, va a venir con muchos amigos». Elizabeth se alegró de que su viaje no se hubiese aplazado un día por cualquier circunstancia. Su tía la llamó para que viese un cuadro. Elizabeth se acercó y vio un retrato de Wickham encima de la repisa de la chimenea, entre otras miniaturas. Su tía le preguntó sonriente qué le parecía. El ama de llaves vino a decirles que aquel era un joven hijo del último administrador de su señor, educado por éste a expensas suyas. «Ahora ha entrado en el ejército», añadió, «y creo que es una bala perdida». La señora Gardiner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Elizabeth se quedó muy seria. «Y dijo la señora Reynolds, indicando otra de las miniaturas, «es mi amo y está muy parecido.
Lo pintaron al mismo tiempo que el otro, hará unos 8 años. He oído hablar mucho de la distinción de su amo, replicó la señora Gardiner contemplando el retrato. Es guapo. Elizabeth, dime si está o no parecido. El respeto de la señora Reynolds hacia Elizabeth pareció aumentar al ver que conocía a su señor. ¿Conoce la señorita al señor Darcy? Elizabeth se sonrojó y respondió, un poco. ¿Y no cree la señorita que es un caballero muy apuesto? Sí, muy guapo. Juraría que es el más guapo que he visto, pero en la galería del piso de arriba verán ustedes un retrato suyo mejor y más grande. Este cuadro era el favorito de mi anterior señor, y estas miniaturas están tal y como estaban en vida suya. Le gustaban mucho. Elizabeth se explicó entonces por qué estaba entre ellas la de Wickham. La señora Reynolds les enseñó entonces un retrato de la señorita Darcy, pintado cuando tenía solo 8 años. ¿Y la señorita Darcy es tan guapa como su hermano? Oh sí, es la joven más bella que se haya visto jamás, y tan aplicada, toca y canta todo el día. En la siguiente habitación hay un piano nuevo que le acaban de traer, regalo de mi señor. Ella también llegará mañana con él. El señor Gardiner, con amabilidad y destreza, le tiraba de la lengua y la señora Reynolds, por orgullo y por afecto, se complacía evidentemente en hablar de su señor y de la hermana. ¿Viene su señor muy a menudo a Pemberley a lo largo del año? No tanto como yo querría, señor, pero diría que pasa aquí la mitad del tiempo. La señorita Darcy siempre está aquí durante los meses de verano, excepto, pensó Elizabeth, cuando va a Ramsgate. Si su amo se casara, lo vería usted más. Sí, señor, pero no sé cuándo será. No sé si habrá alguien que lo merezca. Los señores Gardiner se sonrieron. Elizabeth no pudo menos que decir, si así lo cree, eso dice mucho en favor del señor Darcy. No digo más que la verdad, y lo que diría cualquiera que le conozca, replicó la señora Reynolds. Elizabeth creyó que la cosa estaba yendo demasiado lejos, y escuchó con creciente asombro lo que continuó diciendo el ama de llaves. Nunca en la vida tuvo una palabra de enojo conmigo, y le conozco desde que tenía 4 años. Era un elogio más importante que todos los otros, y más opuesto a lo que Elizabeth pensaba de Darcy. Siempre creyó firmemente que era hombre de mal carácter. Con viva curiosidad, esperaba seguir oyendo lo que decía el ama de llaves, cuando su tío observó. Pocas personas hay de quienes se pueda decir eso. Es una suerte para usted tener un señor así. Sí, señor, es una suerte. Aunque diese la vuelta al mundo, no encontraría otro mejor. Siempre me he fijado en que los que son bondadosos de pequeños siguen siéndolo de mayores, y el señor Darcy era el niño más dulce y generoso de la tierra. Elizabeth se quedó mirando fijamente a la anciana. ¿Puede ser ese Darcy?, pensó. Creo que su padre era una excelente persona, agregó la señora Gardiner. Sí, señora, sí que lo era, y su hijo es exactamente como él, igual de bueno con los pobres. Elizabeth oía y se admiraba, dudaba y deseaba saber más. La señora Reynolds no lograba llamar su atención con ninguna otra cosa. Era inútil que le explicase el tema de los cuadros, las dimensiones de las piezas y el valor del mobiliario. El señor Gardiner, muy divertido ante todo lo que él suponía prejuicio de familia y que inspiraba los rendidos elogios de la anciana a su señor, no tardó en insistir en sus preguntas y mientras subían la gran escalera, la señora Reynolds siguió ensalzando los muchos méritos de Darcy. Es el mejor señor y el mejor amo que pueda haber. No se parece a los atolondrados jóvenes de hoy en día que no piensen más que en sí mismos. No hay uno solo de sus colonos y criados que no le alabe. Algunos dicen que es orgulloso, pero yo nunca se lo he notado. Me figuro que lo encuentran orgulloso porque no es bullanguero como los demás. ¿En qué buen lugar lo sitúa todo esto?, pensó Elizabeth. Tan delicado elogio, cuchicheó su tía mientras seguían visitando la casa, no se aviene con lo que hizo a nuestro pobre amigo. Tal vez estemos equivocados. No es probable, lo sabemos de muy buena tinta. En el amplio corredor de arriba se les mostró un lindo aposento recientemente adornado, con mayor elegancia y tono más claro que los departamentos inferiores.
y se les dijo que todo aquello se había hecho para complacer a la señorita Darcy, que se había aficionado a aquella habitación la última vez que estuvo en Pemberley. «Es realmente un buen hermano», dijo Elizabeth dirigiéndose a una de las ventanas. La señora Reynolds dijo que la señorita Darcy se quedaría encantada cuando viese aquella habitación. «Y es siempre así», añadió, «se desvive por complacer a su hermana. No hay nada que no hiciera por ella». Ya no quedaban por ver más que la galería de pinturas y 2 o 3 de los principales dormitorios. En la primera habían varios cuadros buenos, pero Elizabeth no entendía nada de arte, y entre los objetos de esa naturaleza que ya había visto abajo, no miró más que unos cuantos dibujos en pastel de la señorita Darcy de tema más interesante y más inteligible para ella. En la galería había también varios retratos de la familia, pero no era fácil que atrajesen la atención de un extraño. Elizabeth los recorrió buscando el único retrato cuyas facciones podía reconocer. Al llegar a él, se detuvo, notando su sorprendente exactitud. El rostro de Darcy tenía aquella misma sonrisa que Elizabeth le había visto cuando la miraba. Permaneció varios minutos ante el cuadro en la más atenta contemplación, y aún volvió a mirarlo antes de abandonar la galería. La señora Reynolds le comunicó que había sido hecho en vida del padre de Darcy. Elizabeth sentía en aquellos momentos mucha mayor inclinación por el original de la que había sentido en el auge de sus relaciones. Las alabanzas de la señora Reynolds no eran ninguna nimiedad. ¿Qué elogio puede ser más valioso que el de un criado inteligente? ¿Cuánta gente tenía puesta su felicidad en las manos de Darcy, en calidad de hermano, de propietario y de señor? ¿Cuánto placer y cuánto dolor podía otorgar? ¿Cuánto mal y cuánto bien podía hacer? Todo lo dicho por el ama de llaves le enaltecía. Al estar ante el lienzo en el que él estaba retratado, le pareció a Elizabeth que sus ojos la miraban, y pensó en su estima hacia ella con una gratitud mucho más profunda de la que antes había sentido. Elizabeth recordó la fuerza y el calor de sus palabras y mitigó su falta de decoro. Ya habían visto todo lo que mostraba al público de la casa. Bajaron y se despidieron del ama de llaves, quien les confió a un jardinero que esperaba en la puerta del vestíbulo. Cuando atravesaban la pradera camino del arroyo, Elizabeth se volvió para contemplar de nuevo la casa. Sus tíos se detuvieron también, y mientras el señor Gardiner se hacía conjeturas sobre la época del edificio, el dueño de este salió de repente detrás de la casa por el sendero que conducía a las caballerizas. Estaban a menos de 20 yardas, y su aparición fue tan súbita que resultó imposible evitar que los viera. Los ojos de Elizabeth y Darcy se encontraron al instante, y sus rostros se cubrieron de intenso rubor. Él paró en seco y durante un momento se quedó inmóvil de sorpresa. Se recobró enseguida y, adelantándose hacia los visitantes, habló a Elizabeth, si no en términos de perfecta compostura, al menos con absoluta cortesía. Ella se había vuelto instintivamente, pero al acercarse él se detuvo y recibió sus cumplidos con embarazo. Si el aspecto de Darcy a primera vista o su parecido con los retratos que acababa de contemplar hubiesen sido insuficientes para revelar a los señores Gardiner que tenían al propio Darcy ante ellos, el asombro del jardinero al encontrarse con su señor no les habría dejado lugar a dudas. Aguardaron a cierta distancia mientras su sobrina hablaba con él. Elizabeth, atónita y confusa, apenas se atrevía a alzar los ojos hacia Darcy y no sabía qué contestar a las preguntas que él hacía sobre su familia. Sorprendida por el cambio de modales desde que se habían separado por última vez, cada frase que decía aumentaba su cohibición, y como entretanto pensaba en lo impropio de haberse encontrado allí, los pocos momentos que estuvieron juntos fueron los más intranquilos de su existencia. Darcy tampoco parecía más dueño de sí que ella. Su acento no tenía nada de la calma que le era habitual, y seguía preguntándole cuándo había salido de Longbourn y cuánto tiempo llevaba en Derbyshire, con tanto desorden y tan apresurado que a las claras se veía la agitación de sus pensamientos. Por fin, pareció que ya no sabía qué decir, permaneció unos instantes sin pronunciar palabra, se reportó de pronto y se despidió.
Los señores Gardiner se reunieron con Elizabeth y elogiaron la buena presencia de Darcy, pero ella no oía nada. Embebida en sus pensamientos, lo siguió en silencio. Se hallaba dominada por la vergüenza y la contrariedad. ¿Cómo se le había ocurrido ir allí? Había sido la decisión más desafortunada y disparatada del mundo. ¿Qué extraño tenía que parecerle a Darcy? ¿Cómo había de interpretar aquello un hombre tan vanidoso? Su visita a Pemberley parecía hecha adrede para ir en su busca. ¿Por qué habría ido? Y él, ¿por qué habría venido un día antes? Si ellos mismos hubiesen llegado a Pemberley solo 10 minutos más temprano, no habrían coincidido, pues era evidente que Darcy acababa de llegar, que en aquel instante bajaba del caballo o del coche. Elizabeth no dejaba de avergonzarse de su desdichado encuentro, y el comportamiento de Darcy, tan notablemente cambiado, ¿qué podía significar? Era sorprendente que le hubiese dirigido la palabra, pero aún más que lo hiciese con tanta finura y que le preguntase por su familia. Nunca había visto tal sencillez en sus modales, ni nunca había oído expresarse con tanta gentileza. ¡Qué contraste con la última vez que le abordó en la finca de Rosings para poner en sus manos la carta! Elizabeth no sabía qué pensar ni cómo juzgar todo esto. Entretanto, habían entrado en un hermoso paseo paralelo al arroyo, y cada paso aparecía ante ellos un declive del terreno más bello o una vista más impresionante de los bosques a los que se aproximaban. Pero pasó un tiempo hasta que Elizabeth se diese cuenta de todo aquello, y aunque respondía mecánicamente a las repetidas preguntas de sus tíos, y parecía dirigir la mirada a los objetos que le señalaban, no distinguía ninguna parte del paisaje. Sus pensamientos no podían apartarse del sitio de la mansión de Pemberley, cualquiera que fuese en donde Darcy debía encontrarse. Anhelaba saber lo que en aquel momento pasaba por su mente. ¿Qué pensaría de ella? Y si todavía le querría. Puede que su cortesía obedeciera únicamente a que ya la había olvidado. Pero había algo en su voz que denotaba inquietud. No podía adivinar si Darcy sintió placer o pesar al verla, pero lo cierto es que parecía desconcertado. Las observaciones de sus acompañantes sobre su falta de atención la despertaron y le hicieron comprender que debía aparentar serenidad. Penetraron en el bosque alejándose del arroyo por un rato. Subieron a uno de los puntos más elevados, desde el cual, por los claros de los árboles, podía extenderse la vista y apreciar magníficos panoramas del valle y de las colinas opuestas cubiertas de arboleda, y se divisaba también partes del arroyo. El señor Gardiner hubiese querido dar la vuelta a toda la finca, pero temía que el paseo resultase demasiado largo. Con sonrisa triunfal, les dijo el jardinero que la finca tenía 10 millas de longitud, por lo que decidieron no dar la vuelta planeada, y se dirigieron de nuevo a una bajada con árboles inclinados sobre el agua en uno de los puntos más estrechos del arroyo. Lo cruzaron por un puente sencillo, en armonía con el aspecto general del paisaje. Aquel paraje era el menos adornado con artificios de todos los que había visto. El valle, convertido aquí en cañada, solo dejaba espacio para el arroyo y para un estrecho paseo en medio del rústico soto que lo bordeaba. Elizabeth quería explorar sus revueltas, pero en cuanto pasaron el puente y pudieron apreciar lo lejos que estaban de la casa, la señora Gardiner, que no era amiga de caminar, no quiso seguir adelante y solo pensó en volver al coche lo antes posible. Su sobrina se vio obligada a ceder y emprendieron el regreso hacia la casa por el lado opuesto al arroyo y por el camino más corto. Pero andaban muy despacio porque el señor Gardiner era aficionado a la pesca, aunque pocas veces podía dedicarse a ella, y se distraía cada poco acechando la aparición de alguna trucha y comentándolo con el jardinero. Mientras seguían su lenta marcha, fueron sorprendidos de nuevo. Esta vez el asombro de Elizabeth fue tan grande como el anterior al ver a Darcy encaminándose hacia ellos y a corta distancia. Como el camino no quedaba tan oculto como el del otro lado, se vieron desde lejos. Por lo tanto, Elizabeth estaba más prevenida y resolvió demostrar tranquilidad en su aspecto y en sus palabras si realmente Darcy tenía intención de abordarles. Hubo un momento en que creyó firmemente que Darcy iba a tomar otro sendero,
y su convicción duró mientras un recodo del camino le ocultaba. Pero pasado el recodo, Darcy apareció ante ellos. A la primera mirada, notó que seguía tan cortés como hacía un momento, y para imitar su buena educación, comenzó a admirar la belleza del lugar. Pero no acabó de decir delicioso y encantador cuando pensó que el elogiar a Pemberley podía ser mal interpretado. Cambió de color y no dijo más. La señora Gardiner venía un poco más atrás, y Darcy aprovechó el silencio de Elizabeth para que le hiciese el honor de presentarle a sus amigos. Elizabeth no estaba preparada para ese rasgo de cortesía, y no pudo evitar una sonrisa al ver que pretendía conocer a una de aquellas personas contra las que su orgullo se había rebelado al declarársele. ¿Cuál será su sorpresa?, pensó, cuando sepa quiénes son. Se figura que son gente de Alcurnia. Hizo la presentación al punto y al mencionar el parentesco, miró rápidamente a Darcy para ver el efecto que le hacía, y esperó que huiría a toda prisa de semejante compañía. Fue evidente que Darcy se quedó sorprendido, pero se sobrepuso y en lugar de seguir su camino, retrocedió con todos ellos y se puso a conversar con el señor Gardiner. Elizabeth no pudo menos que sentirse satisfecha y triunfante. Era consolador que Darcy supiera que tenía parientes de los que no había por qué avergonzarse. Escuchó atentamente lo que decían y se ufanó de las frases y observaciones de su tío, que demostraban su inteligencia, su buen gusto y sus excelentes modales. La conversación recayó pronto sobre la pesca, y Elizabeth oyó que Darcy invitaba a su tío a ir de pesca allí, siempre que quisiera mientras estuviera en la ciudad vecina, ofreciéndose incluso a procurarle aparejos y señalándole los puntos del río más indicados para pescar. La señora Gardiner, que paseaba del brazo de Elizabeth, la miraba con expresión de incredulidad. Elizabeth no dijo nada, pero estaba sumamente complacida. Las atenciones de Darcy debían dirigirse a ella seguramente. Su asombro, sin embargo, era extraordinario. Y no podía dejar de repetirse: ¿por qué estará tan cambiado? No puede ser por mí, no puede ser por mi causa que sus modales hayan suavizado tanto. Mis reproches en Hunsford no pueden haber efectuado una transformación semejante. Es imposible que aún me ame. Después de andar un tiempo de esta forma, las dos señoras adelante y los dos caballeros detrás, al volver a emprender el camino, después de un descanso al borde del río para ver mejor una curiosa planta acuática, hubo un cambio de parejas. Lo originó la señora Gardiner, que, fatigada por el trajín del día, encontraba el brazo de Elizabeth demasiado débil para sostenerla, y prefirió por lo tanto el de su marido. Darcy entonces se puso al lado de la sobrina y siguieron así su paseo. Después de un corto silencio, Elizabeth tomó la palabra. Quería hacerle saber que antes de ir a Pemberley se había cerciorado de que él no estaba, y de que su llegada les era totalmente inesperada. Su ama de llaves añadió: nos informó que no llegaría usted hasta mañana, y aún antes de salir de Bakewell nos dijeron que tardaría usted en volver a Derbyshire. Darcy reconoció que así era, pero unos asuntos que tenía que resolver con su administrador le habían obligado a adelantarse a sus acompañantes. Mañana temprano, continuó, se reunirán todos conmigo. Entre ellos hay conocidos suyos que desearán verla, el señor Bingley y sus hermanas. Elizabeth no hizo más que una ligera inclinación de cabeza. Se acordó al instante de la última vez que el nombre de Bingley había sido mencionado entre ellos, y a juzgar por la expresión de Darcy, él debía estar pensando en lo mismo. Con sus amigos viene también una persona que tiene especial deseo de conocerla a usted, prosiguió al cabo de una pausa. ¿Me permitirá, o es pedirle demasiado, que le presente a mi hermana mientras está usted en Lambton? Elizabeth se quedó boquiabierta. No alcanzaba a imaginar cómo podía pretender aquello la señorita Darcy, pero enseguida comprendió que el deseo de ésta era obra de su hermano, y sin sacar más conclusiones, le pareció muy halagador. Era grato saber que Darcy no le guardaba rencor. Siguieron andando en silencio, profundamente abstraídos, los dos en sus pensamientos. Elizabeth no podía estar tranquila, pero se sentía adulada y complacida.
La intención de Darcy de presentarle a su hermana era una gentileza excepcional. Pronto dejaron atrás a los otros y cuando llegaron al coche, los señores Gardiner estaban a medio cuarto de milla de ellos. Darcy le invitó entonces a pasar a la casa, pero Elizabeth declaró que no estaba cansada y esperaron juntos en el césped. En aquel rato podían haber hablado de muchas cosas. El silencio resultaba violento. Ella quería hablar, pero tenía la mente en blanco y todos los temas que se le ocurrían parecían estar prohibidos. Al fin recordó su viaje y habló de Matlock y Dovedale con gran perseverancia. El tiempo pasaba, su tía andaba muy despacio y la paciencia y las ideas de Elizabeth se agotaban antes de que acabara el tête-à-tête. Cuando llegaron los señores Gardiner, Darcy les invitó a todos a entrar a la casa y tomar un refrigerio, pero ellos se excusaron y se separaron con la mayor cortesía. Darcy les acompañó hasta el coche y cuando éste echó a andar, Elizabeth le vio caminarse despacio hacia la casa. Entonces empezaron los comentarios de los tíos. Ambos declararon que Darcy era superior a cuanto podía imaginarse. Su educación es perfecta y su elegancia y sencillez admirables, dijo su tío. Hay en él un poco de altivez, añadió la tía, pero solo en su porte, y no le sienta mal. Puedo decir, como el ama de llaves, que aunque se le tache de orgulloso, no se le nota nada. Su actitud con nosotros me ha dejado atónito. Ha estado más que cortés, ha estado francamente atento y nada le obligaba a ello. Su amistad con Elizabeth era muy superficial. Claro que no es tan guapo como Wickham, repuso la tía, o mejor dicho, que no es tan bien plantado, pero sus facciones son perfectas. ¿Cómo pudiste decirnos que era tan desagradable, Lizzie? Elizabeth se disculpó como pudo y dijo que al verse en Kent, le había agradado más que antes y que nunca le había encontrado tan complaciente como aquella mañana. Puede que sea un poco caprichoso en su cortesía, replicó el tío. Esos señores tan encopetados suelen ser así. Por eso no le tomaré la palabra en lo referente a la pesca. No vaya a ser que otro día cambie de parecer y me eche de la finca. Elizabeth se dio cuenta de que estaban completamente equivocados sobre su carácter, pero no dijo nada. Después de haberle visto ahora, nunca habría creído que pudiese portarse tan mal como lo hizo con Wickham, continuó la señora Gardiner. No parece un desalmado, al contrario, tiene un gesto muy agradable al hablar y hay también una dignidad en su rostro que a nadie podría hacer pensar que no tiene buen corazón. Pero a decir verdad, la buena mujer que nos enseñó la casa exageraba un poco su carácter. Hubo veces que casi se me escapaba la risa. Lo que pasa es que debe ser un amo muy generoso y eso, a ojos de un criado, equivale a todas las virtudes. Al oír esto, Elizabeth creyó que debía decir algo en defensa de proceder de Darcy con Wickham. Con todo el cuidado que le fue posible, trató de insinuarles que por lo que había oído decir a sus parientes de Kent, sus actos podían interpretarse de muy distinto modo y que ni su carácter era tan malo ni el de Wickham tan bueno como en Hertfordshire se había creído. Para confirmar lo dicho, les refirió los detalles de todas las transacciones pecuniarias que había mediado entre ellos, sin mencionar cómo lo había sabido, pero afirmando que era rigurosamente cierto. A la señora Gardiner le sorprendió y sintió curiosidad por el tema. Pero como en aquel momento se acercaban al escenario de sus antiguos placeres, cedió al encanto de sus recuerdos y ya no hizo más que señalar a su marido todos los lugares interesantes y sus alrededores. A pesar de lo fatigada que estaba por el paseo de la mañana, en cuanto cenaron, salieron en busca de antiguos conocidos. Y la velada transcurrió con la satisfacción de las relaciones reanudadas después de muchos años de interrupción. Los acontecimientos de aquel día habían sido demasiado arrebatadores para que Elizabeth pudiese prestar mucha atención a ninguno de aquellos nuevos amigos y no podía nada más que pensar con admiración en las amabilidades de Darcy y sobre todo en su deseo de que conociera a su hermana. Elizabeth había calculado que Darcy llevaría a su hermana a visitarla al día siguiente de su llegada a Pemberley, y en consecuencia resolvió no perder de vista la fonda en toda aquella mañana. Pero se equivocó,
pues recibió la visita el mismo día que llegaron. Los Gardiner y Elizabeth habían estado paseando por el pueblo con algunos de los nuevos amigos y regresaban en aquel momento a la fonda para vestirse e ir a comer con ellos, cuando el ruido de un carruaje les hizo asomarse por la ventana y vieron a un caballero y a una señorita en un cabriolé que subía por la calle. Elizabeth reconoció al instante la librea de los lacayos, adivinó lo que aquello significaba y dejó a sus tíos atónitos al comunicarles el honor que les esperaba. Estaban asustados. Aquella visita, lo desconcertada que estaba Elizabeth y las circunstancias del día anterior, les hicieron formar una nueva idea del asunto. No había habido nada que lo sugiriese anteriormente, pero ahora se daban cuenta que no había otro modo de explicar las atenciones de Darcy más que suponiéndole interesado por su sobrina. Mientras ellos pensaban en todo esto, la turbación de Elizabeth aumentaba por momentos. Le alarmaba su propio desconcierto y entre las otras causas de su desasosiego figuraba la idea de que Darcy, en su entusiasmo, le hubiese hablado de ella a su hermana con demasiado elogio. Deseaba agradar más que nunca, pero sospechaba que no iba a poder conseguirlo. Se retiró de la ventana por temor a que la viesen, y mientras paseaba de un lado a otro de la habitación, las miradas interrogantes de sus tíos la ponían aún más nerviosa. Por fin aparecieron la señorita Darcy y su hermano, y la gran presentación tuvo lugar. Elizabeth notó con asombro que su nueva conocida estaba al menos tan turbada como ella. Desde que llegó a Lambton, había oído decir que la señorita Darcy era extremadamente orgullosa, pero después de haberla observado unos minutos, se convenció de que solo era extremadamente tímida. Difícilmente consiguió arrancarle una palabra, a no ser unos cuantos monosílabos. La señorita Darcy era más alta que Elizabeth, y aunque no tenía más que 16 años, su cuerpo estaba ya formado y su aspecto era muy femenino y gracil. No era tan guapa como su hermano, pero su rostro revelaba inteligencia y buen carácter, y sus modales eran sencillísimos y gentiles. Elizabeth, que había temido que fuese una observadora tan aguda y desenvuelta como Darcy, experimentó un gran alivio al ver lo distinta que era. Poco rato llevaban de conversación cuando Darcy le dijo a Elizabeth que Bingley vendría también a visitarla. Y apenas había tenido tiempo la joven de expresar su satisfacción y prepararse para recibirle cuando oyeron los precipitados pasos de Bingley en la escalera, y enseguida entró en la habitación. Toda la indignación de Elizabeth contra él había desaparecido desde hacía tiempo, pero si todavía le hubiese quedado algún rencor, no habría podido resistirse a la franca cordialidad que Bingley le demostró al verla de nuevo. Le preguntó por su familia de manera cariñosa, aunque en general, y se comportó y habló con su acostumbrado buen humor. Los señores Gardiner acogieron a Bingley con el mismo interés que Elizabeth. Hacía tiempo que tenían ganas de conocerle. A decir verdad, todos los presentes les inspiraban la más viva curiosidad. Las sospechas que acababan de concebir sobre Darcy y su sobrina les llevaron a concentrar su atención en ellos examinándolos detenidamente, aunque con disimulo, y muy pronto se dieron cuenta de que al menos uno de ellos estaba muy enamorado. Los sentimientos de Elizabeth eran algo dudosos, pero era evidente que Darcy rebosaba admiración a todas luces. Elizabeth, por su parte, tenía mucho que hacer. Debía adivinar los sentimientos de cada uno de sus visitantes y al mismo tiempo tenía que contener los suyos y hacerse agradable a todos. Bien es verdad que lo último, que era lo que más miedo le daba, era lo que con más seguridad podía conseguir, pues los interesados estaban ya muy predispuestos en su favor. Bingley estaba listo, Georgina lo deseaba y Darcy estaba completamente decidido. Al ver a Bingley, los pensamientos de Elizabeth volaron como es natural hacia su hermana, y se dedicó afanosamente a observar si alguno de los pensamientos de aquel iban en la misma dirección. Se hacían ilusiones pensando que hablaban menos que en otras ocasiones, y 1 o 2 veces se complació en la idea de que al mirarla, Bingley trataba de buscar un parecido. Pero aunque todo eso no fuese más que fantasías suyas, no podía equivocarse en cuanto a su conducta con la señorita Darcy, de la que habían hablado como presunta rival de Jane.
No notó ni una mirada por parte del uno ni por parte del otro que pudiese justificar las esperanzas de la hermana de Bingley. En lo referente a este tema, se quedó plenamente satisfecha. Antes de que se fueran, todavía notó por 2 o 3 pequeños detalles que Bingley se acordaba de Jane con ternura y parecía que quería decir algo más y que no se atrevía. En un momento en que los demás conversaban, lo dijo en un tono pesaroso. ¿Cuánto tiempo hacía que no tenía el gusto de verla? Y antes de que Elizabeth tuviese tiempo de responder, añadió: hace cerca de 8 meses no nos habíamos visto desde el 26 de noviembre, cuando bailamos todos juntos en Netherfield. Elizabeth se alegró de ver que no le fallaba la memoria. Después, aprovechando que los demás estaban distraídos, le preguntó si todas sus hermanas estaban en Longbourn. Ni la pregunta ni el recuerdo anterior eran importantes, pero la mirada y el gesto de Bingley fueron muy significativos. Elizabeth no miraba muy a menudo a Darcy, pero cuando lo hacía, veía en él una expresión de complacencia y en lo que decía percibía un acento que borraba todo desdén o altanería hacia sus acompañantes, y la convencía de que la mejoría de su carácter, de la que había sido testigo el día anterior, aunque fuese pasajera, había durado al menos hasta la fecha. Al verle intentando ser sociable, procurando la buena opinión de los allí presentes, con los que tener algún trato hace unos meses habría significado para él una deshonra, al verle tan cortés, no solo con ella, sino con los mismísimos parientes que había despreciado, y recordaba la violenta escena en la casa parroquial de Hunsford, la diferencia, el cambio era tan grande que a duras penas pudo impedir que su asombro se hiciera visible. Nunca, ni en compañía de sus queridos amigos en Netherfield, ni en la de sus encopetadas parientes de Rosings, le había hallado tan ansioso de agradar, tan ajeno a darse importancia, ni a mostrarse reservado como ahora, en que ninguna vanidad podía obtener con el éxito de su empeño y en que el trato con aquellos a quienes colmaba de atenciones habría sido censurado y ridiculizado por las señoras de Netherfield y de Rosings. La visita duró una media hora y cuando se levantaron para despedirse, Darcy pidió a su hermana que apoyase la invitación a los Gardiner y a la señorita Bennet para que fuesen a cenar en Pemberley antes de irse de la comarca. La señorita Darcy, aunque con una timidez que descubría su poca costumbre de hacer invitaciones, obedeció al punto. La señora Gardiner miró a su sobrina para ver cómo ésta, a quien iba dirigida la invitación, la acogería, pero Elizabeth había vuelto la cabeza. Presumió, sin embargo, que su estudiada evasiva significaba más bien un momentáneo desconcierto que disgusto por la proposición, y viendo a su marido, que era muy aficionado a la vida social, deseoso de acceder, se arriesgó a aceptar en nombre de los tres, y la fecha se fijó para 2 días después. Bingley se manifestó encantado en saber que iba a volver a ver a Elizabeth, pues tenía que decirle aún muchas cosas, y hacerle muchas preguntas acerca de todos los amigos de Hertfordshire. Elizabeth creyó entender que deseaba oírle hablar de su hermana, y quedó muy complacida. Este y algunos otros detalles de la visita la dejaron dispuesta, en cuanto se hubieran ido sus amigos, a recordarla con agrado, aunque durante la misma se hubiese sentido un poco incómoda. Con el ansia de estar sola y temerosa de las preguntas o suposiciones de sus tíos, estuvo con ellos el tiempo suficiente para oír sus comentarios favorables acerca de Bingley y se apresuró a vestirse. Pero estaba muy equivocada al temer la curiosidad de los señores Gardiner, que no tenían la menor intención de hacerle hablar. Era evidente que sus relaciones con Darcy eran mucho más serias de lo que ellos habían creído, y estaba más claro que el agua que él estaba enamoradísimo de ella. Habían visto muchas cosas que les interesaban, pero no justificaban su indagación. Lo importante ahora era que Darcy fuese un buen muchacho. Por lo que ellos podían haber apreciado, no tenía peros. Sus amabilidades les habían conmovido, y si hubiesen tenido que describir su carácter según su propia opinión, y según los informes de su sirvienta, prescindiendo de cualquier otra referencia, lo habrían hecho de tal modo que el círculo de Hertfordshire que le conocía no lo habría reconocido. Deseaban ahora dar crédito al ama de llaves y pronto convinieron en que el testimonio de una criada que le conocía desde los 4 años y que parecía tan respetable no podía ser puesto en tela de juicio.
Por otra parte, en lo que decían sus amigos de Lambton, no había nada capaz de animorar el peso de aquel testimonio. No le acusaban más que de orgullo. Orgulloso puede que sí lo fuera, pero aunque no lo hubiera sido, los habitantes de aquella pequeña ciudad comercial, donde nunca iba la familia de Pemberley, del mismo modo le habrían atribuido el calificativo, pero decían que era muy generoso y que hacía mucho bien entre los pobres. En cuanto a Wickham, los viajeros vieron pronto que no se le tenía allí en mucha estima. No se sabía lo principal de sus relaciones con el hijo de su señor, pero en cambio era notorio el hecho de que al salir de Derbyshire había dejado una multitud de deudas que Darcy había pagado. Elizabeth pensó aquella noche en Pemberley más aún que en la anterior. Le pareció larguísima, pero no lo bastante para determinar sus sentimientos hacia uno de los habitantes de la mansión. Después de acostarse, estuvo despierta durante 2 horas intentando descifrarlos. No le odiaba, eso no. El odio se había desvanecido hacía mucho. Y durante casi todo ese tiempo se había avergonzado de haber sentido contra aquella persona un desagrado que pudiera recibir ese nombre. El respeto debido a sus valiosas cualidades, aunque admitido al principio contra su voluntad, había contribuido a que cesara la hostilidad de sus pensamientos. Y estos habían evolucionado hasta convertirse en afectuosos ante el importante testimonio en su favor que había oído y ante la buena disposición que él mismo había mostrado el día anterior. Pero por encima de todo eso, por encima del respeto y la estima, sentía Elizabeth otro impulso de benevolencia hacia Darcy que no podía pasarse por alto. Era gratitud. Gratitud no solo por haberla amado, sino por amarla todavía lo bastante para olvidar toda la petulancia y mordacidad de su rechazo y todas las injustas acusaciones que lo acompañaron. Él, que debía considerarla, así lo suponía Elizabeth, como a su mayor enemiga, al encontrarla casualmente, parecía deseoso de conservar su amistad. Y sin ninguna demostración de indelicadeza ni afectación en su trato, en un asunto que solo a los dos interesaba, solicitaba la buena opinión de sus amigos y se decidía a presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre tan orgulloso no solo tenía que inspirar asombro, sino también gratitud, pues había que atribuirlo al amor, a un amor apasionado. Pero aunque esta impresión era alentadora y muy contraria al desagrado, no podía definirla con exactitud. Le respetaba, le estimaba, le estaba agradecida y deseaba vivamente que fuese feliz. No deseaba más que saber hasta qué punto deseaba que aquella felicidad dependiera de ella y hasta qué punto redundaría en la felicidad de ambos que emplease el poder que imaginaba poseer aún de inducirle a renovar su proposición. Por la tarde, la tía y la sobrina acordaron que una atención tan extraordinaria como la de la visita de la señorita Darcy, el mismo día de su llegada a Pemberley, donde había llegado poco después del desayuno, debía ser correspondida, si no con algo equivalente, por lo menos con alguna cortesía especial. Por lo tanto, decidieron ir a visitarla a Pemberley a la mañana siguiente. Elizabeth se sentía contenta, a pesar de que cuando se preguntaba por qué, no alcanzaba a encontrar una respuesta. Después del desayuno, el señor Gardiner las dejó. El ofrecimiento de la pesca había sido renovado el día anterior y le habían asegurado que a mediodía le acompañaría alguno de los caballeros de Pemberley. Elizabeth estaba ahora convencida de que la antipatía que por ella sentía la señorita Bingley provenía de los celos. Comprendía, pues, lo desagradable que había de ser para ella el verla aparecer en Pemberley y pensaba con curiosidad en cuánta cortesía pondría por su parte para reanudar sus relaciones. Al llegar a la casa, atravesaron el vestíbulo y entraron en el salón cuya orientación al norte lo hacía delicioso en el verano. Las ventanas abiertas de par en par brindaban una vista refrigerante de las altas colinas pobladas de bosque que estaban detrás del edificio y de los hermosos robles y castaños de España dispersados por la pradera que se extendía delante de la casa. En aquella pieza fueron recibidas por la señorita Darcy, que las esperaba junto con la señora Hurst, la señorita Bingley y su dama de compañía. La acogida de Georgina fue muy cortés.
pero dominada por aquella cortedad debida a su timidez y al temor de hacer las cosas mal, que le había dado fama de orgullosa y reservada entre sus inferiores. Pero la señora Gardiner y su sobrina la comprendían y compadecían. La señora Hurst y la señorita Bingley les hicieron una simple reverencia y se sentaron. Se estableció un silencio molestísimo que duró durante unos instantes. Fue interrumpido por la señora Annesley, persona gentil y agradable, que al intentar romper el hielo, mostró mejor educación que ninguna de las otras señoras. La charla continuó entre ella y la señora Gardiner, con algunas intervenciones de Elizabeth. La señorita Darcy parecía desear tener la decisión suficiente para tomar parte de la conversación, y de vez en cuando aventuraba alguna corta frase, cuando menos peligro había de que la oyesen. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que la señorita Bingley la vigilaba estrechamente y que no podía decir una palabra, especialmente la señorita Darcy, sin que la otra agudizase el oído. No obstante, en su tenaz observación, no le habría impedido hablar con Georgina si no hubiesen estado tan distantes una de la otra, pero no le afligió el no poder hablar mucho. Así podía pensar más libremente. Deseaba y temía a la vez que el dueño de la casa llegase, y apenas podía aclarar si lo temía más que lo deseaba. Después de estar así un cuarto de hora, sin oír la voz de la señorita Bingley, Elizabeth se sonrojó al preguntarle a aquella qué tal estaba su familia. Contestó con la misma indiferencia y brevedad, y la otra no dijo más. La primera variedad de la visita consistió en la aparición de unos criados que traían fiambres, pasteles y algunas de las mejores frutas de la estación, pero esto aconteció después de muchas miradas significativas de la señora Annesley a Georgina con el fin de recordarle sus deberes. Esto distrajo a la reunión, pues aunque no todas las señoras pudiesen hablar, por lo menos todas podían comer. Las hermosas pirámides de uva, albérchigos y melocotones las congregaron enseguida alrededor de la mesa. Mientras estaban en esto, Elizabeth se dedicó a pensar si temía o si deseaba que llegase Darcy por el efecto que había de causarle su presencia. Y aunque en un momento antes creyó que más bien lo deseaba, ahora empezaba a pensar lo contrario. Darcy había estado con el señor Gardiner, que pescaba en el río con 2 o 3 caballeros, pero al saber que las señoras de su familia pensaban visitar a Georgina aquella misma mañana, se fue a casa. Al verle entrar, Elizabeth resolvió aparentar la mayor naturalidad, cosa necesaria pero difícil de lograr, pues le constaba que toda la reunión estaba pendiente de ellos, y en cuanto Darcy llegó, todos los ojos se pusieron a examinarle. Pero en ningún otro rostro asomaba la curiosidad con tanta fuerza como en el de la señorita Bingley, a pesar de las sonrisas que prodigaba al hablar con cualquiera. Sin embargo, sus celos no habían llegado hasta hacerla desistir de sus atenciones hacia Darcy. Georgina, en cuanto entró su hermano, se esforzó más en hablar, y Elizabeth comprendió que Darcy quería que las dos intimasen, para lo cual favorecía todas las tentativas de conversación por ambas partes. La señorita Bingley también lo veía, y con la imprudencia propia de su ira, aprovechó la primera oportunidad para decir con burlona finura: «Dígame, señorita Elizabeth, ¿es cierto que la guarnición de Meryton ha sido trasladada? Ha debido ser una gran pérdida para su familia». En presencia de Darcy, no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham, pero Elizabeth adivinó que tenía aquel nombre en su pensamiento. Los diversos recuerdos que le despertó la afligieron durante un momento, pero se sobrepuso con entereza para repeler aquel descarado ataque y respondió a la pregunta con tono despreocupado. Al hacerlo, una mirada involuntaria le hizo ver a Darcy con el color encendido, que la observaba atentamente, y a su hermana completamente confusa e incapaz de levantar los ojos. Si la señorita Bingley hubiese podido sospechar cuánto apenaba a su amado, se habría refrenado indudablemente, pero solo había intentado descomponer a Elizabeth, sacando a relucir algo relacionado con un hombre por el que ella había sido parcial, y para provocar en ella algún movimiento en falso que la perjudicase a los ojos de Darcy y que de paso recordase a éste los absurdos y las locuras de la familia Bennet. No sabía una palabra de la fuga de la señorita Darcy, pues se había mantenido estrictamente en secreto, y Elizabeth era la única persona a quien había sido revelada.
Darcy quería ocultarla a todos los parientes de Bingley por aquel mismo deseo que Elizabeth le atribuyó tanto tiempo de llegar a formar parte de su familia. Darcy, en efecto, tenía ese propósito, y aunque no fue por eso por lo que pretendió separar a su amigo de Jane, es probable que se sumara a su vivo interés por la felicidad de Bingley, pero la actitud de Elizabeth le tranquilizó. La señorita Bingley, humillada y decepcionada, no volvió a atreverse a aludir a nada relativo a Wickham. Georgina se fue recobrando, pero ya se quedó definitivamente callada, sin osar afrontar las miradas de su hermano. Darcy no se ocupó más de lo sucedido, pero en vez de apartar su pensamiento de Elizabeth, la insinuación de la señorita Bingley pareció excitar aún más su pasión. Después de la pregunta y la contestación referidas, la visita no se prolongó mucho más y mientras Darcy acompañaba a las señoras al coche, la señorita Bingley se desahogó criticando la conducta y la indumentaria de Elizabeth, pero Georgina no le hizo ningún caso. El interés de su hermano por la señorita Bennet era más que suficiente para asegurar su beneplácito. Su juicio era infalible, y le había hablado de Elizabeth en tales términos que Georgina tenía que encontrarla por fuerza amable y atrayente. Cuando Darcy volvió al salón, la señorita Bingley no pudo contenerse y tuvo que repetir algo de lo que ya le había dicho su hermana. «¡Qué mal estaba Elizabeth Bennet, señor Darcy!», exclamó. «¡Qué cambiada la he encontrado desde el invierno! ¡Qué morena y qué poco fina se ha puesto! Ni Luisa ni yo la habríamos reconocido». La observación le hizo a Darcy muy poca gracia, pero se contuvo y contestó fríamente que no le había notado más variación que la de estar tostada por el sol, cosa muy natural viajando en el verano. «Por mi parte», prosiguió la señorita Bingley, «confieso que nunca me ha parecido guapa. Tiene la cara demasiado delgada, su color es apagado y sus facciones no son nada bonitas. Su nariz no tiene ningún carácter y no hay nada notable en sus líneas. Tiene unos dientes pasables, pero no son nada fuera de lo común. Y en cuanto a sus ojos tan alabados, yo no veo que tengan nada de extraordinario. Miran de un modo penetrante y adusto muy desagradable. En todo su aire, en fin, hay tanta pretensión y una falta de buen tono que resulta intolerable». Sabiendo como sabía la señorita Bingley que Darcy admiraba a Elizabeth, ese no era en absoluto el mejor modo de agradarle. Pero la gente irritada no suele actuar con sabiduría, y al ver que lo estaba provocando, ella consiguió el éxito que esperaba. Sin embargo, él se quedó callado, pero la señorita Bingley tomó la determinación de hacerle hablar y prosiguió. «Recuerdo que la primera vez que la vimos en Hertfordshire, nos extrañó que tuviese fama de guapa, y recuerdo especialmente una noche en que había cenado en Netherfield. Usted dijo, si ella es una belleza, su madre es un genio». Poco después pareció que le iba gustando y creo que la llegó a considerar bonita en algún tiempo. «Sí», replicó Darcy sin poder contenerse por más tiempo, «pero eso fue cuando empecé a conocerla, porque ya hace muchos meses que la considero como una de las mujeres más bellas que he visto». Dicho esto, se fue y la señorita Bingley se quedó muy satisfecha de haberle obligado a decir lo que solo a ella le dolía. Camino de Lambton, la señora Gardiner y Elizabeth comentaron todo lo ocurrido en la visita, menos lo que más les interesaba a las dos. Discutieron el aspecto y la conducta de todos sin referirse a la persona a la que más atención habían dedicado. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de sus frutas, de todo menos de él mismo, a pesar del deseo de Elizabeth de saber lo que la señora Gardiner pensaba de Darcy y de lo mucho que ésta se habría alegrado de que su sobrina entrase en materia. Al llegar a Lambton, le disgustó a Elizabeth no encontrar carta de Jane. El disgusto se renovó todas las mañanas, pero a la tercera recibió 2 cartas a la vez, en una de las cuales había una nota diciendo que se había extraviado y había sido desviada a otro lugar, cosa que a Elizabeth no le sorprendió porque Jane había puesto muy mal la dirección. En el momento en que llegaron las 2 cartas, se disponían a salir de paseo, y para dejarla que las disfrutase tranquilamente, sus tíos se marcharon solos. Elizabeth leyó primero la carta extraviada que llevaba un retraso de 5 días.
Al principio relataba las pequeñas tertulias e invitaciones y daba las pocas noticias que el campo permitía, pero la última mitad, fechada un día después y escrita con evidente agitación, decía cosas mucho más importantes. Después de haber escrito lo anterior, queridísima Elizabeth, ha ocurrido algo muy serio e inesperado. Pero no te alarmes, todos estamos bien. Lo que voy a decirte se refiere a la pobre Lidia. Anoche a las 11, cuando nos íbamos a acostar, llegó un expreso enviado por el coronel Foster para informarnos que nuestra hermana se había escapado a Escocia con uno de los oficiales, para no andar con rodeos con Wickham. Imagínate nuestra sorpresa. Sin embargo, a Catherine no le pareció nada sorprendente. Estoy muy triste. ¡Qué imprudencia por parte de ambos! Pero quiero esperar lo mejor y que Wickham no sea tan malo como se ha creído, que no sea más que ligero e indiscreto, pues lo que ha hecho, alegrémonos de ello, no indica mal corazón. Su elección al fin y al cabo es desinteresada, porque sabe que nuestro padre no le puede dar nada a Lidia. Nuestra pobre madre está consternada. Papá lo lleva mejor. Qué bien hicimos en no decirles lo que supimos de Wickham. Nosotras mismas debemos olvidarlo. Se supone que se fugaron el sábado a las 12 aproximadamente, pero no se les echó de menos hasta ayer a las 8 de la mañana. Inmediatamente mandaron el expreso. Querida Elizabeth, han debido pasar a menos de 10 millas de ustedes. El coronel Foster dice que vendrá enseguida. Lidia le dejó escritas algunas líneas para la señora Foster, comunicándole sus propósitos. Tengo que acabar, pues no puedo extenderme a causa de mi pobre madre. Temo que no entiendas lo escrito, pues ni siquiera sé lo que he puesto. Sin tomar tiempo para meditar y sin saber apenas lo que sentía al acabar la lectura de esta carta, Elizabeth abrió la otra con impaciencia y leyó lo que sigue, escrito un día después. A estas horas, queridísima Lizzie, habrás recibido mi apresurada carta. Ojalá la presente sea más inteligible, pero aunque dispongo de tiempo, mi cabeza está tan aturdida que no puedo ser coherente. Elisa querida, preferiría no escribirte, pero tengo malas noticias que darte y no puedo aplazarlas. Por muy imprudente que pueda ser la boda de Wickham y nuestra pobre Lidia, estamos ansiosos de saber que ya se ha realizado, pues hay sobradas razones para temer que no hayan ido a Escocia. El coronel Foster llegó ayer. Salió de Brighton pocas horas después que el propio. A pesar de que la carta de Lidia a la señora Foster daba a entender que iban a Gretna Green, Denny dijo que él estaba enterado y que Wickham jamás pensó en ir allí ni casarse con Lidia. El coronel Foster, al saberlo, se alarmó y salió al punto de Brighton con la idea de darles alcance. Siguió en efecto su rastro con facilidad hasta Clapham, pero no pudo continuar adelante porque ellos al llegar a dicho punto tomaron un coche de alquiler dejando la silla de postas que los había llevado desde Epsom. Y ya no se sabe nada más, sino que se les vio tomar el camino de Londres. No sé qué pensar. Después de haber hecho todas las investigaciones posibles de allí a Londres, el coronel Foster vino a Hertfordshire para repetirlas en todos los portazgos y hosterías de Barnet y Hatfield, pero sin ningún resultado. Nadie ha visto por allí a esas personas. Con el mayor pesar, llegó a Longbourn a darnos cuenta de todo, de un modo que le honra. Estoy de veras apenada por él y por su esposa. Nadie podrá recriminarles. Nuestra aflicción es muy grande. Papá y mamá esperan lo peor, pero yo no puedo creer que Wickham sea tan malvado. Muchas circunstancias pueden haberles impulsado a casarse en secreto en la capital en vez de seguir su primer plan. Y aun en el caso de que él hubiese tramado la perdición de una muchacha de buena familia como Lidia, cosa que no es probable, ¿he de creerla a ella tan perdida? Imposible. Me desola no obstante ver que el coronel Foster no confía en que se hayan casado. Cuando yo le dije mis esperanzas, sacudió la cabeza y manifestó su temor de que Wickham no sea de fiar. Mi pobre madre está enferma de veras y no sale de su cuarto. En cuanto a mi padre, nunca le he visto tan afectado. La pobre Catherine está desesperada por haber encubierto los amores de Lidia y Wickham. Pero no hay que extrañarse de que las niñas se hiciesen confidencias.
Queridísima Lizzie, me alegro sinceramente de que te hayas ahorrado estas dolorosas escenas. Pero ahora que el primer golpe ya ha pasado, te confieso que anhelo tu regreso. No soy egoísta, sin embargo, hasta el extremo de rogarte que vuelvas si no puedes. Adiós. Tomo de nuevo la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría, pero las circunstancias son tales que no puedo menos que suplicarles a los tres que vengan cuanto antes. Conozco también a nuestros queridos tíos, que no dudo que accederán. A nuestro tío tengo además que pedirle otra cosa. Mi padre va a ir a Londres con el coronel Foster para ver si la encuentran. No sé qué piensan hacer, pero está tan abatido que no podrá tomar las medidas mejores y más expeditivas. Y el coronel Foster no tiene más remedio que estar en Brighton mañana por la noche. En esta situación, los consejos y la asistencia de nuestro tío serían de gran utilidad. Él se hará cargo de esto, cuento con su bondad. ¿Dónde? ¿Dónde está mi tío?, exclamó Elizabeth alzándose de la silla en cuanto terminó de leer y resuelta a no perder un solo instante. Pero al llegar a la puerta, un criado la abría y entraba Darcy. El pálido semblante y el ímpetu de Elizabeth le asustaron. Antes de que él se hubiese podido recobrar lo suficiente para dirigirle la palabra, Elizabeth, que no podía pensar más que en la situación de Lidia, exclamó precipitadamente: «Perdóneme, pero tengo que dejarle. Necesito hablar inmediatamente con el señor Gardiner de un asunto que no puede demorarse. No hay tiempo que perder». «Dios mío, ¿de qué se trata?», preguntó él con más sentimiento que cortesía. Después, reponiéndose, dijo: «No quiero detenerla ni un minuto, pero permítame que sea yo el que vaya en busca de los señores Gardiner o mande a un criado. Usted no puede ir en esas condiciones». Elizabeth lo dudó, pero le temblaban las rodillas y comprendió que no ganaría nada con tratar de alcanzarlos. Por consiguiente, llamó al criado y le encargó que trajera sin dilación a sus señores, aunque dio la orden con voz tan apagada que casi no se le oía. Cuando el criado salió de la estancia, Elizabeth se desplomó en una silla, incapaz de sostenerse. Parecía tan descompuesta que Darcy no pudo dejarla sin decirle en tono afectuoso y compasivo: «Voy a llamar a una doncella. ¿Qué podría tomar para aliviarse? Un vaso de vino. Voy a traérselo. Usted está enferma». «No, gracias», contestó Elizabeth, tratando de serenarse. «No se trata de nada mío. Yo estoy bien. Lo único que me pasa es que estoy desolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn». Al decir esto, rompió a llorar y estuvo unos minutos sin poder hablar. Darcy, afligido y suspenso, no dijo nada más que algunas vaguedades sobre su interés por ella, y luego la observó en silencio. Al fin, Elizabeth prosiguió: «He tenido carta de Jane y me da unas noticias espantosas que a nadie pueden ocultarse. Mi hermana menor nos ha abandonado, se ha fugado, se ha entregado a Wickham. Los dos se han escapado de Brighton. Usted conoce a Wickham demasiado bien para comprender lo que eso significa. Lidia no tiene dinero ni nada que a él le haya podido tentar. Está perdida para siempre». Darcy se quedó inmóvil de estupor. «Cuando pienso», añadió Elizabeth aún más agitada, «que yo habría podido evitarlo. Yo que sabía quién era Wickham. Si hubiese explicado a mi familia solo una parte, algo de lo que supe de él, si le hubiesen conocido, esto no habría pasado. Pero ya es tarde para todo». «Estoy horrorizado», exclamó Darcy. «Pero es cierto, absolutamente cierto. Por desgracia». Se fueron a Brighton el domingo por la noche y les han seguido las huellas hasta cerca de Londres, pero no más allá. Es indudable que no han ido a Escocia. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué han intentado hacer para encontrarla? Mi padre ha ido a Londres y Jane escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Espero que nos iremos dentro de media hora. Pero no se puede hacer nada, sé que no se puede hacer nada. ¿Cómo convencer a un hombre semejante? ¿Cómo descubrirles? No tengo la menor esperanza. Se mire como se mire, es horrible». Darcy asintió con la cabeza en silencio. «Oh, si cuando abrí los ojos y vi quién era Wickham hubiese hecho lo que debía, pero no me atreví, temí excederme. ¡Qué desdichado error!». Darcy no contestó. Parecía que ni siquiera le escuchaba. Paseaba de un lado a otro de la habitación, absorto en sus cavilaciones, con el ceño fruncido y el aire sombrío. Elizabeth le observó.
y al instante lo comprendió todo. La atracción que ejercía sobre él se había terminado. Todo se había terminado ante aquella prueba de la indignidad de su familia y ante la certeza de tan profunda desgracia. Ni le extrañaba ni podía culparle, pero la creencia de que Darcy se había recobrado no consoló su dolor ni atenuó su desesperación. Al contrario, sirvió para que la joven se diese cuenta de sus propios sentimientos, y nunca sintió tan sinceramente como en aquel momento que podía haberle amado. Cuando ya todo amor era imposible. Pero ni esta consideración logró distraerla. No pudo apartar de su pensamiento a Lidia, ni a la humillación, ni el infortunio en que a todos les había sumido. Se cubrió el rostro con un pañuelo y olvidó todo lo demás. Después de un silencio de varios minutos, oyó la voz de Darcy que de manera compasiva, aunque reservada, le decía: «Me temo que desea que me vaya, y no hay nada que disculpe mi presencia, pero me ha movido un verdadero, aunque inútil interés. Ojalá pudiese decirle o hacer algo que la consolase en semejante desgracia, pero no quiero atormentarla con varios deseos que parecerían formulados solo para que me diese usted las gracias. Creo que este desdichado asunto va a privar a mi hermana del gusto de verla a usted hoy en Pemberley. Oh sí, tenga la bondad de excusarnos ante la señorita Darcy. Dígale qué cosas urgentes nos reclaman en casa sin demora. Ocúltele la triste verdad, aunque ya sé que no va a serle muy fácil». Darcy le prometió ser discreto, se condolió de nuevo por la desgracia, le deseó que el asunto no acabase tan mal como podía esperarse, y encargándole que saludase a sus parientes, se despidió solo con una mirada muy serio. Cuando Darcy salió de la habitación, Elizabeth comprendió cuán poco probable era que volviesen a verse con la cordialidad que había caracterizado sus encuentros en Derbyshire. Rememoró la historia de sus relaciones con Darcy, tan llena de contradicciones y de cambios, y apreció la perversidad de los sentimientos que ahora le hacían desear que aquellas relaciones continuasen cuando antes le habían hecho alegrarse de que terminaran. Si la gratitud o la estima son buenas bases para el afecto, la transformación de los sentimientos de Elizabeth no parecerá improbable ni condenable. Pero si no es así, si el interés que nace de esto es menos natural y razonable que el que brota espontáneamente, como a menudo se describe, del primer encuentro y antes de haber cambiado 2 palabras con el objeto de dicho interés, no podrá decirse en defensa de Elizabeth más que una cosa: que ensayó con Wickham este sistema y que los malos resultados que le dio la autorizaban quizás a inclinarse por el otro método, aunque fuese menos apasionante. Sea como sea, vio salir a Darcy con gran pesar, y este primer ejemplo de las desgracias que podía ocasionar la infamia de Lidia aumentó la angustia que le causaba el pensar en aquel desastroso asunto. En cuanto leyó la segunda carta de Jane, no creyó que Wickham quisiese casarse con Lidia. Nadie más que Jane podía tener aquella esperanza. La sorpresa era el último de sus sentimientos. Al leer la primera carta, se asombró de que Wickham fuera a casarse con una muchacha que no era un buen partido y no entendía cómo Lidia había podido atraerle. Pero ahora lo veía todo claro. Lidia era bonita, y aunque no suponía que se hubiese comprometido a fugarse sin ninguna intención de matrimonio, Elizabeth sabía que ni su virtud ni su buen juicio podían preservarla de caer como presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en Hertfordshire, jamás notó que Lidia se sintiese atraída por Wickham, pero estaba convencida de que solo necesitaba que le hicieran un poco de caso para enamorarse de cualquiera. Tan pronto le gustaba un oficial como otro, según las atenciones que éstos le dedicaban. Siempre había mariposeado sin ningún objeto fijo. ¿Cómo pagaban ahora el abandono y la indulgencia en que habían criado a aquella niña? No veía la hora de estar en casa para ver, oír y estar allí, y para compartir con Jane los cuidados que requería aquella familia tan trastornada, con el padre ausente y la madre incapaz de ningún esfuerzo y a la que había que atender constantemente. Aunque estaba casi convencida de que no se podría hacer nada por Lidia, la ayuda de su tío le parecía de máxima importancia, por lo que hasta que le vio entrar en la habitación, padeció el suplicio de una impaciente espera. Los señores Gardiner regresaron presurosos y alarmados.
creyendo por lo que le había contado el criado que su sobrina se había puesto enferma repentinamente. Elizabeth les tranquilizó sobre este punto y les comunicó enseguida la causa de su llamada, leyéndoles las 2 cartas e insistiendo en la postdata con trémula energía. Aunque los señores Gardiner nunca habían querido mucho a Lydia, la noticia les afectó profundamente. La desgracia alcanzaba no solo a Lydia, sino a todos. Después de las primeras exclamaciones de sorpresa y de horror, el señor Gardiner ofreció toda la ayuda que estuviese en su mano. Elizabeth no esperaba menos y les dio las gracias con lágrimas en los ojos. Movidos los 3 por un mismo espíritu, dispusieron todo para el viaje rápidamente. ¿Y qué haremos con Pemberley?, preguntó la señora Gardiner. John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando le mandaste a buscarnos. ¿Es cierto? Sí, le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Eso ya está arreglado. Eso ya está arreglado, repitió la señora Gardiner mientras corría al otro cuarto a prepararse. Están en tan estrechas relaciones como para haberle revelado la verdad. ¿Cómo me gustaría descubrir lo que ha pasado? Pero su curiosidad era inútil. A lo sumo, le sirvió para entretenerse entre la prisa y la confusión de la hora siguiente. Si Elizabeth se hubiese podido estar con los brazos cruzados, habría creído que una desdichada como ella era incapaz de cualquier trabajo. Pero estaba tan ocupada como su tía. Y para colmo, había que escribir tarjetas a todos los amigos de Lambton para explicarles con falsas excusas su repentina marcha. En una hora estuvo todo despachado. El señor Gardiner liquidó mientras tanto la cuenta de la fonda y ya no faltó más que partir. Después de la tristeza de la mañana, Elizabeth se encontró en menos tiempo del que había supuesto, sentada en el coche y camino de Longbourn. He estado pensándolo otra vez, Elizabeth, le dijo su tío cuando salían de la ciudad. Y finalmente, después de serias consideraciones, me siento inclinado a adoptar el parecer de tu hermana mayor. Me parece poco probable que Wickham quiera hacerle daño a una muchacha que no carece de protección ni de amigos y que estaba viviendo con la familia Foster. No iba a suponer que los amigos de la chica se quedarían con los brazos cruzados, ni que él volvería a ser admitido en el regimiento tras tamaña ofensa a su coronel. La tentación no es proporcional al riesgo. ¿Lo crees así de veras?, preguntó Elizabeth animándose por un momento. Yo también empiezo a ser de la opinión de tu tío, dijo la señora Gardiner. Es una violación demasiado grande de la decencia, del honor y del propio interés para haber obrado tan a la ligera. No puedo admitir que Wickham sea tan insensato. Y tú misma, Elizabeth, le tienes en tan mal concepto para creerle capaz de una locura semejante. No lo creo capaz de olvidar su propia conveniencia, pero sí de olvidar todo lo que no se refiera a ello. Ojalá fuese como ustedes dicen. Yo no me atrevo a esperarlo. Y si no, ¿por qué no han ido a Escocia? En primer lugar, contestó el señor Gardiner, no hay pruebas de que no hayan ido. ¿Qué mejor prueba que el haber dejado la silla de postas y haber tomado un coche de alquiler? Además, no pasaron por el camino de Barnet. Bueno, pongamos que están en Londres. Pueden no haberlo hecho más que con el propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los dos ande sobrado de dinero, y habrán creído que les saldría más barato casarse en Londres que en Escocia, aunque les sea más difícil. ¿Pero a qué se debe ese secreto? ¿Por qué tienen que casarse escondidas? ¿Sabes por Jane que el más íntimo amigo de Wickham asegura que nunca pensó casarse con Lydia? Wickham no se casará jamás con una mujer que no tenga dinero, porque él no puede afrontar los gastos de un matrimonio. ¿Y qué merecimientos tiene Lydia? ¿Qué atractivos, aparte de su salud, de su juventud y de su buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de hacer un buen casamiento? No puedo apreciar con exactitud hasta qué punto le han de perjudicar en el cuerpo una fuga deshonrosa, pues ignoro las medidas que se toman en estos casos, pero en cuanto a sus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostenerse.
Lidia no tiene hermanos que tomen cartas en el asunto, y dado que el carácter de mi padre, su indolencia y la poca atención que siempre le ha prestado a su familia, Wickham ha podido creer que no se lo tomaría muy a la tremenda. Pero ¿cómo supones que Lidia sea tan inconsiderada para todo lo que no sea amarle, que consienta vivir con él de otra manera que siendo su mujer legítima? Así parece, replicó Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas, y es espantoso tener que dudar de la decencia y de la virtud de una hermana. Pero en realidad no sé qué decir, tal vez la juzgo mal, pero es muy joven, nunca se le ha acostumbrado a pensar en cosas serias, y durante el último medio año, o más bien durante un año entero, no ha hecho más que correr en pos de las diversiones y de la vanidad. Se le ha dejado que se entregara al ocio y a la frivolidad, y que no hiciese más que lo que se le antojaba. Desde que la guarnición del condado se acuarteló en Meryton, no pensó más que en el amor, en el coqueteo y en los oficiales. Hizo todo lo que pudo para excitar, ¿cómo lo diría?, la susceptibilidad de sus sentimientos, ya que son lo bastante vivos por naturaleza. Y todos sabemos que Wickham posee en su persona y en su trato todos los encantos que pueden cautivar a una mujer. Pero ya ves, insistió su tía, que tu hermana no cree a Wickham capaz de tal atentado. Jane nunca cree nada malo de nadie, y mucho menos tratándose de una cosa así hasta que no se lo hayan demostrado. Pero Jane sabe tan bien como yo quién es Wickham. Las dos sabemos que es un libertino en toda la extensión de la palabra, y que carece de la integridad y de honor, y que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Estás segura?, preguntó la señora Gardiner, que ardía en deseos de conocer la fuente de información de su sobrina. Segurísima, replicó Elizabeth sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y generosidad le ha tratado. Y aún hay otra circunstancia que no estoy autorizada, que no vale la pena contar. Lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había dicho de la señorita Darcy, yo creí que sería una muchacha altiva, reservada y antipática. Sin embargo, él sabía que era todo lo contrario. Él debe saber muy bien, como nosotros hemos comprobado, cuán afectuosa y sencilla es. Y Lidia no está enterada de nada de esto. ¿Cómo ignora lo que Jane y tú saben? Tienes razón. Hasta que estuve en Kent y traté al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, yo tampoco lo supe. Cuando llegué a mi casa, la guarnición del condado iba a salir de Meryton dentro de 3 semanas, de modo que ni Jane, a quien informé de todo, ni yo creíamos necesario divulgarlo, porque qué utilidad tendría que echásemos a perder la buena opinión que tenían de él en Hertfordshire. Y cuando se decidió que Lidia iría con los señores Foster a Brighton, jamás se me ocurrió descubrirle la verdadera personalidad de Wickham, pues no se me pasó por la cabeza que corriera ningún peligro de ese tipo. Ya comprenderán que estaba lejos de sospechar que hubiesen de derivarse tan funestas consecuencias. Cuando trasladaron la guarnición a Brighton, no tenías idea de que hubiese algo entre ellos, ni la más mínima. No recuerdo haber notado ninguna señal de afecto, ni por parte del uno, ni por parte del otro. Si hubiese sabido algo, buena es mi familia para que les pasara inadvertido. Cuando Wickham entró en el cuerpo, a Lidia le gustó mucho, pero no más que a todas nosotras. Todas las chicas de Meryton y de todos los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses. Pero él nunca hizo a Lidia ningún caso especial, por lo que después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenada, dejó de acordarse de él y se dedicó a otros oficiales que le prestaban mayor atención. Aunque pocas cosas nuevas podía añadir a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre tan interesante asunto, los viajeros lo debatieron durante todo el camino. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. La más punzante de todas las angustias, el reproche a sí misma, le impedía encontrar el menor intervalo de alivio o de olvido. Anduvieron lo más deprisa que pudieron, pasaron la noche en una posada y llegaron a Longbourn al día siguiente a la hora de comer. El único consuelo de Elizabeth fue que no habría hecho esperar a Jane demasiado. Los pequeños Gardiner, atraídos al ver el carruaje, esperaban de pie en las escaleras de la casa mientras éste atravesaba el camino de entrada.
Cuando el coche paró en la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo, haciéndoles dar saltos, fue el preludio de su bienvenida. Elizabeth les dio un beso a cada uno y corrió al vestíbulo, en donde se encontró a Jane, que bajaba a toda prisa de la habitación de su madre. Se abrazaron con efusión, con los ojos llenos de lágrimas, y Elizabeth preguntó sin perder un segundo si se había sabido algo de los fugitivos. «Todavía no», respondió Jane, «pero ahora que ya ha llegado nuestro querido tío, espero que todo vaya bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes como te escribí». «¿Y qué noticias han tenido de él?» «Pocas. El miércoles me puso unas líneas diciéndome que había llegado bien y dándome su dirección como yo le había pedido. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviese algo importante que comunicarnos». «¿Y mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo están todas?» «Mamá está bien, según veo, aunque muy abatida. Está arriba y tendrá gran satisfacción de verlos a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Catherine se encuentran perfectamente, gracias a Dios». «¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?», preguntó Elizabeth. «Estás pálida. ¿Cuánto habrás tenido que pasar?» Pero Jane aseguró que estaba muy bien. Mientras tanto, los señores Gardiner, que habían estado ocupados con sus hijos, llegaron y pusieron fin a la conversación de las dos hermanas. Jane corrió hacia sus tíos y les dio la bienvenida y las gracias entre lágrimas y sonrisas. Una vez reunidos en el salón, las preguntas hechas por Elizabeth fueron repetidas por los otros, y vieron que la pobre Jane no tenía ninguna novedad, pero su ardiente confianza en que todo acabaría bien no la había abandonado. Todavía esperaba que una de esas mañanas llegaría una carta de Lydia o de su padre explicando los sucesos y anunciando quizás el casamiento. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, les recibió como era de suponer, con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas de sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo, menos a quien por su tolerancia y poco juicio se debían principalmente los errores de su hija. «Si hubiera podido», decía, «realizar mi proyecto de ir a Brighton con toda mi familia, esto no habría ocurrido. Pero la pobre Lydia no tuvo a nadie que cuidase de ella. Los Foster no tenían que haberla perdido de su vista. Si la hubiesen vigilado bien, no habría hecho una cosa así. Lydia no es de esa clase de chicas. Siempre supe que los Foster eran muy poco indicados para hacerse cargo de ella, pero a mí no me hizo caso como siempre. Pobre niña mía. Y ahora Bennet se ha ido y supongo que desafiará a Wickham donde quiera que le encuentre. Y como morirá en el lance, ¿qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán de aquí antes de que él esté frío en su tumba. Y si tú, hermano mío, no nos asistes, no sé qué haremos». Todos protestaron contra tan terroríficas ideas. El señor Gardiner le aseguró que no les haría falta su amparo y dijo que pensaba estar en Londres al día siguiente para ayudar al señor Bennet con todo su esfuerzo para encontrar a Lydia. «No se alarmen inútilmente», añadió. «Aunque bien está prepararse para lo peor, tampoco debe darse por seguro. Todavía no hace una semana que salieron de Brighton. En pocos días más averiguaremos algo y hasta que no sepamos que no están casados y que no tienen intenciones de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres, recogeré a mi hermano y me lo llevaré a Gracechurch Street. Juntos deliberaremos de lo que haya que hacer». «Oh, querido hermano mío», exclamó la señora Bennet, «ese es justamente mi mayor deseo. Cuando llegues a Londres, encuéntralos donde quiera que estén y si no están casados, haz que se casen. No les permitas que demoren la boda por el traje de novia. Dile a Lydia que tendrá todo el dinero que quiera para comprárselo después. Y sobre todo, impide que Bennet se bata en duelo con Wickham. Dile en el horrible estado que me encuentro, destrozada, trastornada, con tal temblor y agitación, tales convulsiones en el costado, tales dolores de cabeza y tales palpitaciones que no puedo reposar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no encargue sus trajes hasta que me haya visto, pues ella no sabe cuáles son los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres. Sé que tú lo arreglarás todo». El señor Gardiner le repitió que haría todo lo que pudiera y le recomendó que moderase sus esperanzas y sus temores. Conversó con ella de este modo hasta que la comida estuvo en la mesa.
y la dejó que se desahogase con el ama de llaves que la asistía en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo para que no bajara a comer, no se atrevieron a pedirle que se sentara con ellos a la mesa, porque temían su imprudencia delante de los criados y creyeron preferible que solo una de ellas, en la que más podían confiar, se enterase de sus problemas. En el comedor aparecieron Mary y Catherine, que habían estado demasiado ocupadas en sus habitaciones para presentarse antes. La una acababa de dejar sus libros y la otra su tocador, pero tanto la una como la otra estaban muy tranquilas y no parecían alteradas. Solo la segunda tenía un acento más colérico que de costumbre, sea por la pérdida de la hermana favorita o por la rabia de no hallarse ella en su lugar. Poco después de sentarse en la mesa, Mary, muy segura de sí misma, cuchicheó con Elizabeth con aires de gravedad en su reflexión. Es un asunto muy desdichado y probablemente será muy comentado, pero hemos de sobreponernos a la oleada de la malicia y derramar sobre nuestros pechos heridos el bálsamo de consuelo fraternal. Al llegar aquí, notó que Elizabeth no tenía ganas de contestar y añadió: aunque sea una desgracia para Lidia, para nosotras puede ser una lección provechosa. La pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Un solo paso en falso lleva en sí una ruina final. Su reputación no es menos frágil que su belleza, y nunca será bastante cautelosa en su comportamiento hacia las indignidades del otro sexo. Elizabeth, atónita, alzó los ojos, pero estaba demasiado angustiada para responder. Mary continuó consolándose con moralejas por el estilo, extraídas del infortunio que tenían ante ellos. Por la tarde, las dos hijas mayores de los Bennet pudieron estar solas durante media hora y Elizabeth aprovechó al instante la oportunidad para hacer algunas preguntas que Jane tenía igual deseo de contestar. Después de lamentarse juntas de las terribles consecuencias del suceso, que Elizabeth daba por ciertas y que la otra no podía asegurar que fuesen imposibles, la primera dijo: «Cuéntame todo lo que yo no sepa, dame más detalles. ¿Qué dijo el coronel Foster? ¿No tenían alguna sospecha de la fuga? Debían verlos siempre juntos». El coronel Foster confesó que alguna vez notó algún interés, especialmente por parte de Lidia, pero no vio nada que le alarmase. «Me da pena de él. Estuvo de lo más atento y amable. Se disponía a venir a vernos antes de saber que no habían ido a Escocia, y cuando se presumió que estaban en Londres, apresuró su viaje. Y Denny estaba convencido de que no se casaría, sabía que iban a fugarse». «¿Ha visto a Denny el coronel Foster?» «Sí, pero cuando le interrogó, Denny dijo que no estaba enterado de nada y negó a dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su convicción de que no se casarían y por eso pienso que a lo mejor lo interpretó mal. Supongo que hasta que vino el coronel Foster, nadie de la casa dudó que estuviesen casados. ¿Cómo se nos iba a ocurrir tal cosa? Yo me sentí triste porque sé que es difícil que mi hermana sea feliz casándose con Wickham debido a sus pésimos antecedentes. Nuestros padres no sabían nada de eso, pero se dieron cuenta de lo imprudente de semejante boda. Entonces Catherine contestó muy satisfecha de saber más que nosotros que la última carta de Lidia ya daba a entender lo que tramaban. Parece ser que le decía que se amaban desde hacía unas semanas, pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. Y el coronel Foster tiene mal concepto de Wickham, sabe cómo es en realidad. He de confesar que no habló tan bien de él como antes. Le tiene por imprudente y manirroto, y se dice que ha dejado en Meryton grandes deudas, pero yo espero que no sea cierto. Oh, Jane, si no hubiésemos sido tan reservadas y hubiéramos dicho lo que sabíamos de Wickham, esto no habría sucedido. Tal vez habría sido mejor, repuso su hermana, pero no es justo publicar las faltas del pasado de una persona, ignorando si se ha corregido. Nosotras obramos de buena fe. Repitió el coronel Foster los detalles de la nota que Lidia dejó a su mujer. La trajo consigo para enseñárnosla. Jane la sacó de su cartera y se la dio a Elizabeth. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber dónde me he ido. Y ni yo puedo dejar de reírme pensando en el susto que te llevarás mañana cuando no me encuentres. Me marcho a Gretna Green, y si no adivinas con quién,
creeré que eres una tonta, pues es el único hombre a quien amo en el mundo, por lo que no creo hacer ningún disparate yéndome con él. Si no quieres, no se lo digas a los de mi casa, pues así será mayor su sorpresa cuando les escriba y firme Lydia Wickham. Será una broma estupenda. Casi no puedo escribir de risa. Te ruego que me excuses con Pratt por no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me perdone cuando lo sepa todo. Y también que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Mandaré por mis trajes cuando vaya a Longbourn, pero dile a Sally que arregle el corte del vestido de muselina de casa antes de que lo empaquetes. Adiós, dale recuerdos al coronel Foster. Espero que brinden por nuestro feliz viaje. Afectuosos saludos de tu amiga Lydia Bennet. «Oh, Lydia, qué inconsciente, qué inconsciente», exclamó Elizabeth al acabar de leer la carta. «¿Qué carta para estar escrita en semejante momento?» Pero al menos parece que se tomaba en serio el objeto de su viaje. No sabemos a qué puede haberla arrastrado Wickham, pero el propósito de Lydia no era tan infame. «Pobre padre mío, cuánto lo habrá sentido». Nunca vi a nadie tan abrumado. Estuvo 10 minutos sin poder decir una palabra. Mamá se puso mal enseguida. Había tal confusión en toda la casa. ¿Hubo algún criado que no se enterase de toda la historia antes de terminar el día? No sé, creo que no, pero era muy difícil ser cauteloso en aquellos momentos. Mamá se puso histérica y aunque yo la asistí lo mejor que pude, no sé si hice lo que debía. El horror de lo que había sucedido casi me hizo perder el sentido. Te has sacrificado demasiado por mamá, no tiene buena cara. Ojalá hubiese estado yo a tu lado, así habrías podido cuidarte tú. Mary y Catherine se portaron muy bien, y no dudo que me habrían ayudado, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Catherine es débil y delicada, y Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de marcharse papá, y fue tan buena que se quedó conmigo hasta el jueves. Nos ayudó y animó mucho a todas. Lady Lucas estuvo también muy amable. Vino el viernes por la mañana para condolerse y ofrecernos sus servicios en todo lo que fuera posible y enviarnos a cualquiera de sus hijas si creíamos que podrían sernos útiles. Más habría valido que se hubiesen quedado en casa, dijo Elizabeth. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe rehuir de los vecinos. No pueden ayudarnos y su condolencia es ofensiva. Que se complazcan criticándonos a distancia. Preguntó entonces cuáles eran las medidas que pensaba tomar su padre en la capital con objeto de encontrar a su hija. Creo que tenía intención de ir a Epsom, contestó Jane, que es donde ellos cambiaron de caballos por última vez. Hablará con los postillones y verá qué puede sonsacarles. Su principal objetivo es descubrir el número del coche de alquiler con el que salieron de Clapham, que había llegado de Londres con un pasajero, y como mi padre opina que el hecho de que un caballero y una dama cambien de carruaje puede ser advertido, quiere hacer averiguaciones en Clapham. Si pudiese descubrir la casa en la que el cochero dejó al viajero, no sería difícil averiguar el tipo de coche que era y el número. No sé qué otros planes tendría, pero tenía tal prisa por irse y estaba tan desolado que solo pude sacarle eso. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo y no trajo ni una línea suya. Su familia sabía que no era muy aficionado a escribir, pero en aquella ocasión creían que bien podía ser una excepción. Se vieron por otro tanto obligados a suponer que no había buenas noticias, pero incluso en ese caso preferían tener la certeza. El señor Gardiner esperó solo a que llegase el correo y se marchó. Cuando se fue, todos se quedaron con la seguridad de que así al menos tendrían constante información de lo que ocurriese. El señor Gardiner les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn cuanto antes para consuelo de su esposa, que consideraba su vuelta como única garantía de que no moriría en el duelo. La señora Gardiner y sus hijos permanecerían en Hertfordshire unos días más, pues ésta creía que su presencia sería útil a sus sobrinas. Las ayudaba a cuidar a la señora Bennet y les servía de gran alivio en sus horas libres.
Su otra tía las visitaba a menudo con el fin, según decía, de darles ánimos. Pero como siempre, les contaba algún nuevo ejemplo de los despilfarros y de la falta de escrúpulos de Wickham. Rara vez se marchaba sin dejarlas aún más descorazonadas. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad y sus intrigas, honradas con el nombre de sus seducciones, se extendían a todas las familias de comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, a pesar de no dar crédito ni a la mitad de lo que murmuraban, creía lo bastante para afianzar su previa creencia en la ruina de su hermana, y hasta Jane comenzó a perder las esperanzas, especialmente cuando llegó el momento en que, de haber ido a Escocia, se habrían recibido ya noticias suyas. El señor Gardiner salió de Longbourn el domingo y el martes tuvo carta a su mujer. Le decía que su llegada había ido enseguida en busca de su cuñado y se lo había llevado a Gracechurch Street, que el señor Bennet había estado en Epsom y en Clapham, pero sin ningún resultado, y que ahora quería preguntar en todas las principales hosterías de la ciudad, pues creía posible que se hubiesen albergado en una de ellas a su llegada a Londres, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardiner opinaba que esta tentativa era inútil, pero como su cuñado estaba empeñado en llevarla a cabo, le ayudaría. Añadía que el señor Bennet se negaba a irse de Londres y prometía escribir en breve. En una postdata decía lo siguiente: he escrito al coronel Foster suplicándole que averigüe entre los amigos del regimiento si Wickham tiene parientes o relaciones que puedan saber en qué parte de la ciudad estará oculto. Si hubiese alguien a quien se pudiera acudir con alguna probabilidad de obtener esa pista, se adelantaría mucho. Por ahora, no hay nada que nos oriente. No dudo que el coronel Foster hará todo lo que esté a su alcance para complacernos, pero quizá Elizabeth puede indicarnos mejor que nadie si Wickham tiene algún pariente. Elizabeth comprendió el porqué de esta alusión, pero no podía corresponder a ella. Jamás había oído decir si tenía parientes, aparte de su padre y su madre muertos hacía muchos años, pero era posible que alguno de sus compañeros fueran capaz de dar mejor información, y aunque no era optimista, consideraba acertado preguntarlo. En Longbourn los días transcurrían con gran ansiedad que crecía con la llegada del correo. Todas las mañanas esperaban las cartas con impaciencia. Por carta habrían de saber la mala o buena marcha del asunto, y cada día creían que iban a recibir alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Gardiner, llegó de Hunsford una misiva para el señor Bennet de su primo Collins. Como Jane había recibido la orden de leer en ausencia de su padre todo lo que recibiese, abrió la carta. Elizabeth, que sabía cómo eran las epístolas de Collins, leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía así: mi querido señor, nuestro parentesco y mi situación en la vida me llevan a darle mis condolencias por la grave aflicción que está padeciendo, de la que fuimos informados por una carta de Hertfordshire. No dude de que tanto la señora Collins como yo les acompañamos en el sentimiento a usted y a toda su respetable familia en la presente calamidad, que ha de ser muy amarga, puesto que el tiempo no la puede borrar. No faltarán argumentos por mi parte para aliviar tan tremenda desventura o servir de consuelo en circunstancias que para un padre han de ser más penosas que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición comparada con esto. Y es más lamentable porque hay motivos para suponer, según me dice mi querida Charlotte, que esa licenciosa conducta de su hija procede de un deplorable exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo y para consuelo suyo y de su esposa, me inclino a pensar que debía ser de naturaleza perversa, pues de otra suerte no habría incurrido en tal atrocidad a una edad tan temprana. De todos modos es usted digno de compasión, opinión que no solo la comparte la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he referido el hecho. Están de acuerdo conmigo en que ese mal paso de su hija será perjudicial para la suerte de las demás, porque ¿quién como la propia Lady Catherine dice afablemente querrá emparentar con semejante familia?
Esta consideración me mueve a recordar con la mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues de no haber sido las cosas como fueron, me vería ahora envuelto en toda la tristeza y desgracia de ustedes. Permítame pues que le aconseje, querido señor, que se resigne todo lo que pueda y arranque a su indigna hija para siempre de su corazón, y deje que recoja ella los frutos de su abominable ofensa. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Foster, pero no pudo decir nada bueno. No se sabía que Wickham tuviese relación con algún pariente y se aseguraba que no tenía ninguno cercano. Antiguamente había tenido muchas amistades, pero desde su ingreso en el ejército parecía apartado de todo el mundo. No había nadie, por consiguiente, capaz de dar noticias de su paradero. Había un poderoso motivo para que se ocultara, que venía a sumarse al temor de ser descubierto por la familia de Lidia, y era que había dejado tras de sí una gran cantidad de deudas de juego. El coronel Foster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para clarear sus cuentas en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más elevadas. El señor Gardiner no se atrevió a ocultar esos detalles a la familia de Longbourn. Jane se horrorizó. «Un jugador. Eso no me lo esperaba. No podía imaginármelo». Añadía el señor Gardiner en su carta que el señor Bennet iba a regresar a Longbourn al día siguiente, que era sábado. Desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había cedido a las instancias de su cuñado para que se volviese a su casa y le dejase hacer a él mientras las circunstancias no fuesen más propicias para una acción conjunta. Cuando se lo dijeron a la señora Bennet, no demostró la satisfacción que sus hijas esperaban en vista de sus inquietudes por la vida de su marido. «¿Que viene a casa sin la pobre Lidia?», exclamó. «No puedo creer que salga de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién retará a Wickham y quién hará que se case si Bennet regresa?». Como la señora Gardiner ya tenía ganas de estar en su casa, se convino que se iría a Londres con los niños, aprovechando la vuelta del señor Bennet. Por consiguiente, el coche de Longbourn les condujo hasta la primera etapa de su camino y trajo de vuelta al señor Bennet. La señora Gardiner se fue perpleja aún al pensar en el encuentro casual de Elizabeth y su amigo de Derbyshire en dicho lugar. Elizabeth se había abstenido de pronunciar su nombre y aquella especie de semi-esperanza que la tía había alimentado de que recibirían una carta de él al llegar a Longbourn se había quedado en nada. Desde su llegada, Elizabeth no había tenido ninguna carta de Pemberley. El desdichado estado de toda la familia hacía innecesaria cualquier otra excusa para explicar el abatimiento de Elizabeth. Nada, por lo tanto, podía conjeturarse sobre aquello. Aunque Elizabeth, que por aquel entonces sabía a qué atenerse acerca de sus sentimientos, le constaba que, no ser por Darcy, habría soportado mejor sus temores por la deshonra de Lidia. Se habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. El señor Bennet llegó con su acostumbrado aspecto de filósofo. Habló poco, como siempre, no dijo nada del motivo que le había impulsado a regresar, y pasó algún tiempo antes de que sus hijas tuvieran el valor de hablar del tema. Por la tarde, cuando se reunió con ellas a la hora del té, Elizabeth se aventuró a tocar la cuestión. Expresó en pocas palabras su pena por lo que su padre debía haber sufrido, y éste contestó: «Déjate, ¿quién iba a sufrir sino si yo? Ha sido por mi culpa y está bien que lo pague». «No seas tan severo contigo mismo», replicó Elizabeth. «No hay contemplaciones que valgan en males tan grandes. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie, deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión, se me pasará bastante pronto». «¿Crees que están en Londres?» «Sí, ¿dónde si no podrían estar tan bien escondidos?» «Y Lidia siempre deseó tanto ir a Londres», añadió Catherine. «Entonces debes ser feliz», dijo su padre fríamente, «y no saldrá de allí en mucho tiempo». Después de un corto silencio, prosiguió: «Lizzie, no me guardes rencor por no haber seguido tus consejos del mayo pasado. Lo ocurrido demuestra que eran acertados». En ese momento fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Mira qué bien», exclamó el señor Bennet. «Eso presta cierta elegancia al infortunio. Otro día haré yo lo mismo. Me quedaré en la biblioteca con mi gorro de dormir y mi batín, y les daré todo el trabajo que pueda, o acaso lo deje para cuando se escape Catherine».
«Yo no voy a escaparme, papá», gritó Catherine furiosa. «Si yo hubiese ido a Brighton, me habría portado mejor que Lydia. Tú a Brighton, no me fiaría de ti ni que fueras nada más que a la esquina. No, Catherine, por fin he aprendido a ser cauto, y tú lo has de sentir. No volverá a entrar en esta casa un oficial aunque vaya de camino. Los bailes quedarán absolutamente prohibidos, a menos que te acompañe una de tus hermanas, y nunca saldrás ni a la puerta de la casa sin haber demostrado que has vivido 10 minutos del día de un modo razonable». Catherine se tomó en serio todas estas amenazas y se puso a llorar. Bueno, dijo el señor Bennet, no te pongas así. Si eres buena chica los próximos 10 años, en cuanto pasen, te llevaré a ver un desfile. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los martes y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.